Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Afición deportiva de los deportes de la natación, waterpolo, nado sincronizado, aguas abiertas. Bienvenidos a su espacio Alternativa Deportes todos los sábados. Ya en el inicio de este 2023 con toda la información de los deportes del agua, los deportes de lo que en esencia es la vida. Hoy con una información importantísima para todos los amantes del waterpolo, porque habrá juego de Europa League femenina. Ya se jugó Champions, se jugó Challenger League, y además pues todos los clubes de natación de todo el mundo se aprestan para lo que va a ser el inicio de temporada, aunque en Europa ya muchas ligas están terminando su temporada 2022 y se preparan para lo que va a ser los campeonatos mundiales, las copas europeas y en fin, todo lo que tiene que ver con el deporte de la natación. Recordemos que nosotros tenemos una cita importantísima en noviembre, porque tendremos los campeonatos nacionales aquí en Colombia por el eje cafetero. Armenia, estará Quindío y estará todo el grupo de municipios y departamentos que conforman el eje cafetero. Manizales, estará también Armenia y estará pues toda la infraestructura que a propósito ya está en manos o con la intervención del Ministerio del Deporte. O sea que lo que nos espera este año va a ser muy pero muy importante. Además panamericanos por allá en Chile, mucho que estaremos muy pendientes. Y nosotros aquí en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, pues también estamos ya con las pilas puestas para lo que va a ser el trabajo en el 2023. Entonces empecemos con la información del waterpolo mundial, que es lo que en definitiva nos gusta. Les voy a pedir excusas de antemano por si escuchan por ahí golpes o máquinas de construcción activadas que decidieron en la mañana de hoy picar la calle para lo que corresponde a la instalación de redes telefónicas y redes de suministro de agua, y preciso pasan por el frente de nuestro estudio de Alternativa Deportes. Bueno, es bueno aclararlo porque de pronto escuchamos por ahí golpes de máquinas. Arranquemos entonces con lo que es la Europa Cup de mujeres. Hoy, a partir de las 12 del día, hora de Cúcuta, hora de Colombia, las 19:30 hora de España, tendremos juegos importantes para lo que va a ser la definición de los cuartos de final. Recordemos que la Eurocopa, pues es una
digámoslo así, copa en la que los que quedan apeados de la Champions League pues pasan a jugar la Eurocopa unido a otros equipos. Va a ser una disputa importantísima entre los equipos de Grecia contra los equipos de Hungría, y de ahí se entreveró un equipo de Italia, el Padova, un equipo francés, el Metropole, y un equipo español, el Terrassa, que a propósito jugará hoy en el último juego o el más importante de lo que va a ser la fecha de hoy. Arrancamos a las 15 horas, hora de Hungría, con el equipo USB contra el equipo Étnicos de Grecia, duelo húngaro-griego. Luego tendremos a otro equipo griego, el equipo Boliagnegi, contra el Eger de Hungría, que también está disputando Copa en Hungría. En la tercera fecha estará el plebiscito Padova de Italia contra el Luc Metropole de Francia. Y en el juego de fondo estará el CN Terrazas de España contra el FTC Telecom de Greta Curisati, que estará saltando a la piscina española a las 19:30. Eso, digamos, es aproximadamente las 2 de la tarde, hora colombiana. Estaremos pendientes y estaré buscando cómo va a ser la transmisión, porque recordemos que algunos juegos tienen que ser o es por cuenta de los equipos locales, entonces seguramente lo van a transmitir por el Daily Motion o por su página de Facebook, entonces estaremos ahí pendientes. A propósito de Eurocup, el top de goleadoras de este torneo está en cabeza de la bella Greta Curisati con 16 tantos, seguido de Ana Contini del Étnicos, Emma Burnox con 15 goles del equipo Olympique Nice de Francia, que fue apeada de la competencia. Sigue Like Rugi del equipo holandés Saham con 14 goles. Emma Lois White con 11 goles del equipo griego. Entonces eso es la Boliagnegi de Grecia, y pues ahí está el top de goleadoras. Eso pues será importantísimo para lo que va a ser la continuación, o sea que los que quedan o los que van a estar en la disputa es el equipo de Telecom con la número 4 Greta, el equipo Étnicos y el Boliagnegi. Bueno, porque a no ser que aparezcan nuevas goleadoras, que va a ser muy, muy importante. Bueno, a propósito, pues tendríamos que estar pendientes de lo que es las ligas nacionales, y una de las importantes es la Liga Española, que con el equipo Sabadell está en el tope de la tabla. Recordemos que falta la fecha de hoy, pero podemos ver que está al tope con 24 puntos, el Barceloneta con 23, el Terrassa está en el tercer lugar con 21, el Barcelona con 21, el Mataró en el quinto puesto con 20, que es uno de los equipos más importantes y que está disputando Champions. Pienso que ha regalado, o digámoslo así, que se ha preocupado más por la Champions League que la liga, la propia liga. Y el equipo de Tenerife, el equipo de las Islas Canarias, en el sexto lugar con 18 puntos. Eso es lo que tiene que ver con la Liga Española en lo que tiene que ver con en la parte femenina.
Otra de las importantes, de las ligas importantes que va a disputar, que está disputando además Champions y ahora Euroleague, es la liga griega, que tiene al Olympiacos en el tope con 39 puntos, el Boliarnegi, que va a disfrutar Euro, con 34, el Etnikos con 27, el Glifada con 26, el Alimos con 24 y el Panathinaikos con 24 puntos en el sexto lugar. Esto en lo que tiene que ver con la liga griega mujeres. Recordemos que se juega a la par con la categoría masculina. Y por el lado de la liga húngara, que es la liga en este momento junto con la italiana, una de las más importantes. Fíjense que tenemos al tope de la tabla en la división masculina al FCC Telecom con 30 puntos y en la división femenina también el FCC Telecom con 21 puntos. Recordemos que el FTC Telecom femenino es el campeón actual de la Liga de Hungría. El segundo lugar en la Liga de Hungría está el Dunayanbaros, el antiguo equipo de Greta Gurisati, con 21 puntos también. Tercer lugar para el VSE Hotels con 21. Cuarto lugar para el Eger con 15 puntos y el quinto lugar para el BCB de Hungría con 12 puntos. En el femenino, el Sonic Knock, y habría que tener bueno, está barato el bocachito. Tercer lugar para el OSC con 24 puntos. Cuarto lugar para el Basak con 24, el 5 Leguer, el sexto lugar para el Honbek con 18 puntos y el séptimo lugar para el Zulik con 16. Eso es lo que tiene que ver con las estadísticas en Hungría. Bueno, sigamos entonces con las copas mundiales, las copas europeas. Vámonos a hablar de la Challenger Cup. ¿Qué es la Challenger Cup? Los equipos que no clasifican en la Champions League, tampoco clasifican en la Euro, entonces van, digamos que desescalando, no en importancia, pero sí en disputas de copas europeas. Entonces la Challenger pues es digamos la última instancia para los equipos que no pudieron en las primeras copas o las más importantes, ¿no? Challenger Cup masculino, tendremos disputa hoy. Bueno, ya se jugó el 25 y tendremos al Apolón, le ganó al Galatasaray 9-5. El Enka Estambul de Turquía le ganó al ZPC Rabin de Holanda 14. El Ludwigsburg 08 de Alemania le ganó perdió con el Terrassa de España 16-7. Y la agradable sorpresa de esta Challenger es que el equipo de el Tenerife, el de las Islas Canarias, pues ganó su primer juego 22-8 contra el Koize SPK Koiz de Hungría, el equipo de los Dragones Azules. Y la próxima fecha será el 8 de febrero. Quien gane o los que ganaron ratifican su triunfo, pues estaremos ya abocados a los cuartos de final para saber quién es el campeón de la Challenger. Digamos que
un equipo de nuestra entraña, como es el Tenerife, logre clasificar. Bueno, ya lleva una buena ventaja porque tiene 22 goles a favor y fue el local, o sea que tiene que ir a buscar simplemente un triunfo más y ser, digamos, llamado a los cuartos de final. Eurocopa masculina, entonces ese es otro de las copas importantes en la parte masculina en Europa. Bueno, también se jugaron los encuentros de ida. Este 25, esta semana, el Painos de Grecia le ganó al Oradea 10-5. El Basak Bakir de Croacia le ganó al Basak, al Beka Sabak 10-4. El Snoki Donza perdió con el Trieste de Italia. Bueno, entonces la Italia está llamado a estar en cuartos de final. El Tursin de Francia perdió con el Savona de Italia 8-5. Próximos encuentros 8 de febrero y seguramente, por lo que veo, va a ser una disputa entre Italia y los equipos de Croacia, de acuerdo a lo que vemos en las tablas, ¿no? Aunque hay euro. Bueno, Champions League. Esto está pero disputadísimo y además emocionante. Esta es el Champions League de este 22-23. Recordemos que los juegos van seis fechas y pues tiene al tope de la tabla a 3 equipos, digamos, top, o los que se reforzaron entre los que se llevaron a sus filas a los mejores jugadores de esta zona europea, griegos, croatas, serbios. Y el equipo Proreco de Italia está al tope de la tabla con 15 puntos. Hizo en un tremendo partido contra el Poliamnegi, ganó 14-7 y pues lo lleva a estar al tope con 15 puntos. Seguidos no, porque están ahí enfilados, el Olympiacos, el Piraneus de Grecia con 15 puntos también, y el Zodiac Barceloneta de España, que realmente no pudo descifrar el partido o la estrategia del coach de Proreco, Chuco, y al final sucumbió 8-9, entonces 11-5 en un partido que pudimos observar y donde el argentino-italiano Gonzalo Echenique pues fue uno de los más importantes de este encuentro, y pues al final 3 equipos están ya al tope con 15, seguidos por el Rangnicky de Serbia con 8 puntos, el Poliamnegi de Grecia sigue con 7 puntos, el Jordan Split con 7, el Waspo 98 de Alemania con 3, prácticamente ya declinando o dejando espacio ya para irse a casa, y el Dinamo Tbilisi, que no ha podido ganar ningún equipo en ningún encuentro. Bueno, de esto habríamos que
Georgia, el georgiano. Habría que decir que es un equipo muy joven, se ve en los videos, que es un equipo muy joven. Y pues bueno, ahí está aprendiendo en esta Champions League. Esto es lo que tiene que ver con el grupo A. Vamos a ver grupo B, donde el equipo italiano del Brescia, con 6 juegos, pues lleva 15 puntos también, al tope. El Novi Beograd, el Nuevo Belgrado de Serbia, está con 13 puntos. El Telekom Budapest de Hungría está en el tercer lugar con 12 puntos. Y el Juk Adriatic está en el cuarto lugar con 8 puntos. Estos digamos que son los equipos que irían a los cuartos de final en la eventualidad de que no pase cosas nuevas en los juegos restantes, ¿no? Todavía faltan muchas fechas para terminar la primera fase o la fase de clasificación a octavos de la Champions League. El Genesis Budapest se recuperó y está ahora en el quinto lugar con 6 puntos. El Spaldau 04 de Berlín, 5 puntos. El Astropol Sabadell, la gran decepción española. Lo digo de sección porque si las chicas están al tope, y pienso que ya se dedicaron fue a la liga local, porque con 6 juegos disputados solamente 4 puntos. Y el CN Marsella de Francia, con Michael Bodegas en sus filas, el brasilero francés Michael Bodegas, pues que sigue recuperándose. No lo he visto a tope en esta Champions, y pienso que ya empiezan a declinar o se van a dedicar a sus ligas nacionales estos equipos, de manera tal que ahí están los 4 equipos del grupo A y los 4 equipos del grupo B para lo que va a ser la disputa de la Champions League. Miremos aquí cuándo es la próxima fecha, miremos calendario para estar como muy pendientes de lo que va a ser la disputa de estos equipos en el grupo A y en el grupo B, ¿no? A propósito, ha habido movimientos en Serbia y en Croacia entre los equipos para seguirse reforzando con miras a la última parte de las copas europeas. Entonces eso hace que esos movimientos o esos cruces o esos enroques pues sean pues importantes para lo que va a ser la Champions. Bueno, aquí ya entramos a la página de la LEN Champions League. Vamos al día 7, que va a ser el 7 y 8 de febrero, con los siguientes juegos. Hora local, Olympiacos Pirineus contra el Radniki, que a propósito, ya vamos a hablar de ello, va a disputar Copa de Serbia. El Dinamo Tbilisi contra el Proreco, un duro partido para el Dinamo, y digamos que fácil para, entre comillas, para el Proreco, porque se va a jugar en Georgia, en la pileta del Dinamo Tbilisi, el 7. También tendremos el juego de Waspo 98 en Alemania contra el Bolaniegi de Grecia. Bueno, ojo que se puede meter el Waspo, porque si gana se meterá con 10 puntos. Bueno, el Yaran Split de Croacia jugará contra el Zodiac Barceloneta en Split, Croacia. El Spado 04 de Berlín va a jugar contra el Juk Adriatic en Alemania. Este juego también Astropol Sabadell, espero se recupere, porque le toca el hueso duro de roer del Novi Beograd, que también va a disputar Copa de Serbia. O sea que
va a ser realmente duro. Esto va a ser la fecha del 8 de febrero. Marsella, el Marsella de Francia contra el Brescia de Italia en la cancha del Marsella o en la pileta del Marsella. Y el Zenit Budapest, el equipo revelación, contra el equipo de casa, el Telekom Budapest. Eso va a ser duelo húngaro entre los eternos rivales este 8 de febrero. O sea que toca comprar bastantes papitas fritas y refresco porque va a ser un día importante para el waterpolo mundial. Bueno, noticias de Serbia. Se va a celebrar la definición de la Copa de los Campeones Mundiales, de los campeones de la Copa Mundo 22 de waterpolo, y nada más y nada menos que entre dos equipos rivales de patio y además pues, tradicionales allá. Estamos hablando de el equipo del Novi Beograd, el Nuevo Belgrado, contra el Partizan. Este 28, o sea hoy, esta tarde noche estaremos viendo, también buscaremos cómo ver a este encuentro tan importante, ¿no? Recordemos que este Novi Partizan tiene nada más y nada menos que a un seleccionado de España, Alberto Granados, uno de los mejores jugadores, el número 4 de España. Tienen a Dusan Madic, tal vez el hombre más letal o el jugador más letal desde la línea de 6 metros del equipo serbio, y a Joao Pedro Fernández en el arco, el mejor arquero que tiene Sudamérica en este momento, y es brasilero, y lo tienen en las filas el equipo del Nuevo Belgrado, el Nova Beograd. Aquí tenemos a Milo Korovilla, el coach del Partizan, departiendo con Sipko Gosic, el coach del Nova Beograd, que a propósito juegazo en la Champions contra el Telecom, el FTC Telecom. Perdieron, pero mostraron cómo al final es uno de los juegos más importantes de la Liga de Serbia, la Liga de los Campeones Mundiales. Entonces tendremos al Nuevo Beograd y al Partizan. A propósito, este es el equipo Partizan, el equipo de toda la vida de Denso Yarmati, y prácticamente jugó todo el tiempo con ellos. Entonces ahí es una linda disputa ya en Serbia. Y también en la otra llave estarán el equipo de Ragniki, que disputa copas europeas contra el Estrella Roja. Contra el Estrella Roja de Serbia. Esto va a ser para alquilar balcón, y lo tendremos ahí en la Liga de Serbia. Bueno, eso era lo que tenía para los amigos del waterpolo mundial. Estaremos ahí muy pendientes. A propósito de noticias, de el waterpolo local, el waterpolo de Cúcuta, un excelente regalo nos dio Greta Gurizati, la
jugadora estelar. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla tanto de ella? Pues me volví fan, ¿qué podemos hacer? Y todas las chicas del waterpolo de Cúcuta, de nuestro equipo principal, el equipo de Proreco Cúcuta, pues recibieron un regalo muy especial de Greta Gurizati. Les mandó un mensaje que lo hemos estado colocando en las redes porque para nosotros fue una satisfacción muy, pero muy linda. Y más para ella, ¿no? Porque les dio mucha energía, mucho positivismo, el mensaje que les envió Greta. Y quiero compartirlo con ustedes para que también lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. And then Olympic bronze medalist and World Champions silver medalist. I hope you love water polo and don't forget never give up your dream. I send a lot of power to you, Dana, Isabella, Ashley, Manuela, Katie, Mary Angel, and Gabriella. Bueno, ahí estaba el mensaje de Greta Gurizati para las chicas del waterpolo de Cúcuta. Eso fue espectacular. Tuvimos la oportunidad de partir con ellas. Están muy, pero muy positivas. Y respecto a eso, pues entonces les tengo noticias. Noticias del waterpolo de Cúcuta. 2 eventos vamos a realizar este año de waterpolo por cuenta del Club Proreco. El primero va a ser este marzo 25, cuando estaremos realizando por primera vez en la ciudad y tal vez inédito en Colombia, el primer campamento departamental femenino de polo acuático. ¿Qué es eso? Pues resulta que en unión o con el apoyo técnico del Club Libertadores y del Club Alianza Olímpica, en cabeza del profesor Julián Penilla, vamos a realizar vamos a citar a todas las estudiantes de 9º, 10º y 11 grado de los colegios femeninos de la ciudad a un campamento el sábado 25, con juegos, con regalos, con el fin de conformar de una vez por todas la base de, aunque ya tenemos base con las jugadoras del equipo Proreco, pero tener por lo menos 20 jugadoras de primer nivel en las categorías menores de 13, entre 11, 12, 13 y 14 años para Norte de Santander. Eso es una noticia importantísima porque se va a hacer por primera vez y se va a buscar el apoyo de los estamentos departamentales, de la gobernación, de la alcaldía, de las secretarías de la mujer, de las alcaldías de los municipios, porque va a ser una convocatoria departamental. De manera tal que 25 de marzo, campamento departamental femenino de polo acuático en el complejo deportivo de Cúcuta, en la piscina olímpica. Ya tenemos el visto bueno de la liga y nos empezamos a enfilar a lo que va a ser este campamento. Y la otra noticia es que para octubre, ya estaremos informando con todo lujo de detalles, se va a realizar en la ciudad de Cúcuta la primera Copa Internacional de Waterpolo Sub-15 mixto. Vamos a tener los mejores equipos de Sudamérica.
Cuenten con eso. Ya se están haciendo todos los contactos y desde aquí, pues, invitamos a todas las fuerzas vivas de la ciudad para que nos apoyen, porque eso va a ser inédito también, eso nunca se ha hecho y nosotros lo vamos a hacer porque definitivamente el waterpolo se toma a la ciudad de Cúcuta y el departamento. A propósito de tomas, ayer nos encontramos con la grata visita de los hermanos Cordero, Manuel Teodoro y su hermano, el gemelo. Estuvieron en el complejo acuático de la ciudad de Cúcuta, estuvimos departiendo y quieren aprender de waterpolo porque esto se está volviendo ya una goma para, ¿por qué no?, hacer transmisiones importantes en lo que va a ser la participación de Norte y además juegos nacionales en eje cafetero y también suramericanos y todo esto, y estuvieron allá. El equipo deportivo de Alternativa Deportes pues empieza a reforzar y los morochos al pedal, especialistas en ciclismo, pues también están allá pendientes de lo que va a ser la Alternativa Deportiva en la ciudad. Bueno, entonces esas son las dos noticias que les tenía para el waterpolo local, o sea que ya se está trabajando, ¿no? Y el equipo Proreco pues sigue trabajando. Ojo que la escuela de waterpolo del equipo Proreco sigue en la piscina del Club Corral de Piedra. Estamos invitando, son los niños menores de 4, 5, 6 hasta 10 años. Y el equipo de sub-13, ya los mayorcitos, están trabajando todos los días de 6 a 8 de la noche en el complejo deportivo, o sea que los invitamos a que nos acompañen porque pues vale la pena, no saben ustedes lo grato que es verlos jugar waterpolo y ver cómo cada día van subiendo en esa posibilidad de ser los mejores de Norte y por qué no empezar a también representar a Colombia a nivel internacional, sumándose al Valle y a Antioquia y también a Quindío y a Tolima y a Bogotá, a Cundinamarca, porque el waterpolo tiene que ser nacional. Bueno, estamos llegando ya al final de Alternativa Deportes por el día de hoy. Les recuerdo que nos sigan, nos apoyen en nuestras plataformas. Necesitamos más apoyo en YouTube. Estamos subiendo videos y necesitamos apoyo. Necesitamos que les den siguiendo o seguir o suscribirse a nuestras plataformas porque pues eso es apoyo. Realmente lo que menos importa es si va o no uno a ganar dinero. Eso no es lo importante. Lo importante es que necesitamos que el waterpolo de Norte de Santander sea reconocido a nivel nacional e internacional. No crean, ya muchos nos han estado escribiendo. Fíjese lo que hizo nuestra campeona Greta Gurizati. Eso no es tan fácil que una persona de ese talante decida enviar así sea un saludo a las chicas. Y ya lo estamos logrando. Entonces, no es más. Nos despedimos y bueno, el próximo sábado con toda la información de el waterpolo mundial. Jesús Chucho Rangel se despide de ustedes y los espera el próximo sábado, si estamos con vida, con otra emisión más de Alternativa Deportes. Que estén muy pero muy bien.
A esta hora, Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes.